médico psiquiatra y en un ratito voy a ir presentando a los 4 compañeros y colegas que me acompañan. Con excepción de quien les habla, esta es una mesa de lujo, lo que ustedes están viendo aquí, y ahora les voy a ir explicando por qué. Primero quiero agradecer mucho a las autoridades del Congreso, secretario general de la Asociación de Salud Pública, Hugo Mercer, que nos acompaña aquí, a Hernando Medina, a Alejandra Sánchez Cabezas, por esta invitación. Yo voy a ser el presentador y el dador de la palabra, y si quedan un par de minutitos, hago un redondeo al final, y si quedan otro par de minutitos, escuchamos participaciones del público. Muchas gracias por estar. ¿Por qué el título? Nosotros pusimos propuestas para seguir pensando en salud mental, porque advertimos que con mucha facilidad quienes trabajamos en el campo de la salud mental seguimos discutiendo algunas cuestiones que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y a veces desde afuera resulta un poco aburrido escuchar esas mesas. Entonces quisimos hacer una presentación un poco diferente. Nos preguntaban recién por qué la palabra anticonferencia, simplemente para lograr esa pregunta. A mí me enseñaron de chico que salud pública es la disciplina que busca que lo que existe para unos pocos exista para todos. Por eso para nosotros es un enorme placer, como especialistas de distintos campos, participar del primer Congreso de Salud Pública de la ASAP. ¿Qué es salud mental? Salud mental puede ser definida de muchas maneras, como la salud de una sola persona, como la salud mental pública, como un campo disciplinar donde convergen distintos quehaceres y saberes, y también como un concepto transversal que hilvana todos los aspectos de la vida humana. En el embarazo adolescente hay un aspecto de salud mental, en las actitudes frente a la muerte, en los ideales, en el amor, en la búsqueda de la equidad social. Para el 2050 se calcula que la depresión va a ser la principal causa de morbilidad en todo el planeta. Esto no puede tener sino una causa, que es un rotundo fracaso civilizatorio a la hora de construir un mundo en el que entremos todos y todas. Y dicho esto, también hay que agregar que es imposible pensar en un sistema de salud justo cuando el contexto social y político no lo es. Por lo tanto, todos quienes bregamos por un mundo, por un derecho completo a la salud, también lo estamos haciendo por un mundo justo y equitativo, y a este grupo pertenecemos, lo digo sin ninguna duda, todos los que estamos participando de este panel. Voy a ir presentándolos. Marisa Eisenberg, abogada, directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA y una de nuestras mejores especialistas en Derecho de Salud. Carlos Goggi, levante la mano su señoría, abogado y juez nacional en lo civil. Esto lo digo yo, no está en su currículum, pero a nuestro país le vendría muy bien tener muchos jueces como Carlos Goggi. María de los Ángeles López Geist, para nosotros Ángeles López Geist, psiquiatra y psicoanalista con una extensa trayectoria clínica e institucional y uno de las colegas que mejor conocen y mejor piensan el problema de la salud mental actual. Y Hugo Mercer, que es el local, sociólogo, uno de los pioneros continentales en sociología de la salud, actual secretario general de esta asociación, la Asociación Argentina de Salud Pública, y recientemente electo consejero en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, que es un órgano creado por la Ley de Salud Mental 26657 del año 2010. Así que la ASAP va a estar muy bien representada en el CCH con el doctor Mercer. Vamos a ser sintéticos. Vamos a hacer una mesa heterogénea y vamos a hacer una mesa lo más descontracturada e informal posible. Marisa Eisenberg tiene la palabra, nos va a hablar un poco sobre la importancia de las regulaciones en salud mental para la salud pública. Hola a todos, gracias por haber venido a esta anticonferencia. Me sumo a los agradecimientos
que recién se hacían las autoridades de este evento. Y siempre debemos agradecer estos espacios, porque son sumamente estimulantes, nos invitan a la reflexión, renuevan nuestro compromiso y porque además habla sobre un tema central para todos nosotros, la salud pública. Y en este contexto, la definición que daba Santiago de salud mental forma parte de nuestro ecosistema, que está condicionado por determinantes. Y a mí me gustaría referirme un ratito nada más, porque ustedes saben de la complejidad que tiene este determinante, que es el determinante normativo. Los marcos regulatorios tienen una función primordial en la promoción y en la protección de la salud pública y en los derechos ciudadanos. Y además tiene una capacidad específica, este determinante normativo, que es el de acelerar u obturar los procesos de implementación de políticas públicas. Y cito como ejemplo la teleasistencia que cobró vigor en el medio de la pandemia que nosotros transitamos, porque dada la necesidad de liberar la atención en los centros de salud, apareció la necesidad de otros tipos de atenciones. Así surge la teleasistencia. No es una herramienta nueva en el campo de la salud digital, pero así surge la teleasistencia y se empezó a cuestionar la legalidad, porque las normas y los códigos deontológicos que habían sido hechos, la 17, me refiero a la Ley de Ejercicio de la Medicina, la manía de los números no, la Ley de Ejercicio de la Medicina de los 60, anterior de la llegada del hombre a la Luna, regulaba un solo tipo de atención, la que conocía, igual que los códigos de ética, la atención presencial. Y entonces parecía que se negaba la posibilidad de la atención virtual frente a estas normas. Y este es un poco el sentido que da vida a este congreso y a esta mesa que encabeza Santiago, con este concepto de una salud que necesita intensificar estos puentes que a él se le ocurrieron trazar en esta mesa, de colaboración interdisciplinarios e intersectoriales. Poco tiempo tenemos y voy a destacar solo algunos grandes ejes que podemos evaluar entre todos y después, si podemos, los charlamos un poquito más desde adentro. Mencionaba el uso de herramientas digitales que hoy nos permiten la recolección de datos que son claves para el análisis y para la toma de decisiones en las instituciones de salud. Pero además nos sirve para el armado de redes colaborativas y fortalecer las capacidades regulatorias basadas en evidencia y en mejores prácticas, por ejemplo, judiciales. Estas redes, veo a Ale sentada ahí, estas redes que ella sabe armar. Sin duda, la exposición a situaciones de riesgos sociales, económicos, geopolíticos, crisis ambientales, nuevas pandemias que inevitablemente vamos a transitar, emergencias humanitarias, migraciones forzadas, migraciones que no se eligen, van en aumento en todo el mundo y se suman a las desigualdades y a las inequidades estructurales de nuestros países. Esto importa un aumento exponencial del riesgo a sufrir afecciones en la salud mental a nivel individual, a nivel de las familias, a nivel comunitario. No estamos escuchando que las negociaciones que hoy se están llevando a cabo respecto de los tratados internacionales para protegernos, para proteger a la humanidad frente a nuevas pandemias, tenga la misma intensidad en el tratamiento del tema de las vacunas, que sin duda es de altísima importancia y sensibilidad, pero no menor al de la salud mental con el efecto pospandemia que ya se conoce. Frente a esto aparece otra vez la fuerza del determinante normativo para incorporar en las regulaciones
el aseguramiento de la prevención, de la promoción, de la protección de la salud mental y reducir también estos riesgos a los que estamos expuestos, aumentar la resiliencia, crear entornos más favorables. El próximo congreso de APSA, el 37º creo, va a tratar un tema nuclear, que son depresiones y suicidios. La prevención del suicidio es una prioridad mundial y forma parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Nuestro país cuenta con una ley, 27130, no digo más, y su decreto reglamentario, 953, establece expresamente que no se puede dejar sin cobertura ni negar la atención sanitaria o discontinuar la atención tanto a episodios de crisis como a ninguna etapa del proceso mientras persiste el riesgo suicida. El problema es que no contamos en todo el territorio nacional con la infraestructura ni los recursos humanos necesarios para atender a estas problemáticas. Por eso necesitamos promover condiciones que fortalezcan intervenciones tempranas. Otro punto ciego en la promoción de la salud mental está centrada en los niños y en los adolescentes y necesitamos volver a hablar de una visión integrada de los marcos regulatorios, armonizados con las convenciones sobre derechos humanos que nuestro país ha suscrito, radarizando y apoyando a los cuidadores para la crianza en un entorno amoroso, con programas que incorporen en la currícula la educación para maestros en los abordajes de salud mental. Otra cuestión relevante, promoción y protección de la salud mental en el mundo del trabajo. Regulaciones que promuevan estrategias organizacionales. Y en esto hay experiencias interesantes en nuestro país. Muchos gremios organizan grupos de prevención en adicciones y consumos problemáticos. Además de las acciones preventivas y de las acciones de promoción, necesitamos capacidades para la atención. Y en este sentido, con Santiago estamos trabajando, pensando todo el tiempo en la atención de la salud mental en clave de derechos humanos. Esta es una cuestión que cruza toda la cuestión referida a la asistencia sanitaria en materia de salud mental. Otro desafío, fortalecer los sistemas de información. Argentina no cuenta con sistemas de información adecuados para la toma de decisiones. En un congreso como este tenemos que hablar de toma de decisiones basadas en evidencia y en datos en salud pública. Y la salud mental forma parte de estas decisiones. Estamos convencidos que mejorar la salud mental es posible. Esto nos convoca todo el tiempo a pensar en herramientas y necesitamos fortalecer los liderazgos, continuar robusteciendo la gobernanza, muy especialmente el presupuesto en materia de salud mental. Y en este punto no podemos obviar la formación de los recursos humanos. ¿Estoy? Excede la reflexión que nos ocupa en esta charla, pero un foro que nos invita a la reflexión nos tiene que hacer pensar en la indicación psiquiátrica, ¿no? en la indicación de internación psiquiátrica, bajo el concepto de riesgo cierto e inminente, que es el que trae la ley. Esa peligrosidad, no desde una visión punitiva, sino desde el control de la internación bajo el paradigma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y el rol del psiquiatra frente a estas preguntas que le formula el Poder Judicial, frente a las preguntas que formulan los abogados en una audiencia, sobre la posibilidad, doctor, quiero que mida el riesgo, ¿no? Mida la previsión acerca del comportamiento. ¿Cuál va a ser la reacción que esta persona con problemáticas de salud mental va a tener? ¿Se va a dañar a sí mismo? ¿Va a dañar a terceros? Seguramente a todos nos vienen a la cabeza en este momento casos resonantes, públicos, que nos interrogan acerca de cómo se debe proceder frente a una reacción violenta, como si fueran los profesionales de salud mental quienes conocen de seguridad,
como si hubiesen estudiado esto en sus carreras. Pero bueno, será parte de debates en próximos encuentros. Pensaba, decía recién, ampliar la oferta integral del servicio, las estrategias de promoción, pero en esto asumo que las universidades tenemos un rol central desde las áreas de extensión universitaria, ya no desde las áreas solo de formación de recursos humanos, sino la salida hacia la comunidad. Y puedo citar como ejemplo los talleres que organizamos desde el observatorio, en ese pasaje que queremos que transiten los ciudadanos, de pacientes a ciudadanos sanitarios, conociendo sus derechos. Tenemos que trabajar para evitar que se sigan produciendo o se profundicen los efectos de esta pandemia silenciosa que afecta en una escalada sobre todo a los grupos más vulnerables. Ya termino. Afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes, con foco en la prevención de suicidios en estos grupos etarios, pero en todos también. Afecta dentro de estos grupos de debilidad estructural a las mujeres, víctimas de violencias, a las personas mayores, y pienso en equipos de articulación de atención de demencias, en función del cambio demográfico que tenemos que asumir desde la salud pública. ¿Cómo asegurar un enfoque, un abordaje de salud pública ante los consumos problemáticos? A mí me gustaría una comisión bicameral de seguimiento de leyes de salud. No estaría nada mal, porque los tiempos… ¿Cuántas leyes de salud hay? En mis PowerPoint debe haber más de 200 y siempre pongo, y siguen las firmas, porque no podemos seguir mirando todo esto con el espejo retrovisor. Los problemas que tenemos hacia adelante son diferentes y las respuestas no pueden ser las mismas. Ya no son más binarias, ya cambiaron. Enormes, pero esperanzadores desafíos que representan para todos nosotros un mayor esfuerzo, pero estamos dispuestos a hacer esa construcción y consolidación de un sistema de salud mental con perspectiva de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias a Alejandra Sánchez, vicepresidenta de la SAP, por estar acá. Lo mismo a Víctor Penchazade y a Graciela Jacob, queridísimos colegas que están aquí en la sala. Vamos a escuchar ahora a Carlos Goggi, ya lo presentamos, juez de la Nación en el Fuero Civil Patrimonial. Adelante, por favor, Carlos. Bueno, me suman los agradecimientos y empiezo, tenemos poco tiempo. Las personas venimos a estas reuniones académicas, científicas, congresos, jornadas, a mostrar. Perdón, no dije tu título. No importa, voy a hablar de vulnerabilidad y víctimas. Venimos acá a mostrar nuestros éxitos, qué bien nos va, cómo estamos vestidos, a ser sociales y a escucharnos. Pero por sobre todas las cosas venimos con las manos llenas de algo de lo que presumimos. Bueno, yo hoy me siento delante de ustedes a hablar de las deudas. Yo no voy a venir a contarles si trabajó bien o no, algo adelantó él, parece que sí. A mí me importa que entendamos que cuando estamos hablando de efectores de salud, cuando estamos hablando de operadores en el campo de lo jurídico, del derecho, estamos hablando de personas que, aunque sea en forma temporaria, están atravesando una vulnerabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué respuesta damos a esa vulnerabilidad? Y, no hace falta que yo les explique, hay abogados civilistas, penalistas, médicos diabetólogos, deportólogos, oncólogos, psiquiatras, todo eso ya está. Son enfermedades, son problemas jurídicos que van teniendo una suerte de gestión negativa, por supuesto, pero gestión al fin. Vamos enfermando, vamos generando conflictos y entonces vamos a un especialista. Y dentro de toda esa vulnerabilidad que a veces puede ser permanente, puede ser incapacitante, a mí me interesa poner de resalto qué pasa con las víctimas. Las víctimas no fueron gestionando su vulnerabilidad, su patología, su problema, su juicio. Las víctimas, porque podemos ser víctimas de un infarto, ¿verdad? Pero cuando entramos en una temática, una semántica mucho más precisa en torno al vocablo víctima, resulta que las víctimas son en sentido lato víctimas, son personas que no nos van a venir a consultar
por unas malas decisiones personales o por un proceso senescente o por una cuestión genética o por lo que fuere, en esas personas el trauma irrumpe desde un lugar injusto. Ahí estamos hablando de víctimas. Y en estas personas el trauma irrumpe desde un lugar en el que la sociedad está en deuda. La justicia está en deuda, la salud está en deuda, la psiquiatría está en deuda. Entonces, nos vamos a tener delante nuestro personas vulnerables que han sido víctimas de un accionar antijurídico, ya sea criminal o cuasi delictivo, porque un accidente de tránsito en principio, por ejemplo, no es un delito, salvo que matemos a alguien con el auto. Y también están las víctimas de feminicidios y también están las víctimas de violencia sexual. Entonces voy a empezar hablando de las deudas, en lo que me toca a mí. Me quedan 4 minutos, ¿verdad? Bueno, está. En el derecho no hay un desarrollo sobre la victimología. No se enseña la materia, no hay materia en la facultad. Salimos las personas que vamos a operar en el campo del derecho en el rol que fuere, y resulta que no tenemos una noción de qué es una víctima. Y el proceso penal está centrado en el victimario, no hace falta que se los cuente, eso lo vemos todos los días. A la persona a la que le mataron el hijo no la citan 300 veces, no tiene abogado, no tiene un rol en la estructura del proceso penal. Yo soy juez civil, por ejemplo, lo que más hago son daños y perjuicios de accidentes de tránsito. Y esta persona viene a reclamar, y la persona que la lastimó o que le destrozó el auto, y sobre todo su aseguradora, no quieren poner un solo peso. Y el proceso todo lo que hace es revictimizar. Entonces, algunos jueces y juezas estamos en condiciones a esta altura del partido de dar cierta respuesta a eso, pero las normas siguen estando. La igualdad procesal, el derecho de defensa. Vamos a lo que sucede en el ámbito de la salud mental. ¿Hay acaso una formación específica en psiquiatría, en psicoanálisis, para trabajar el tema de la deuda social? Porque la violencia que genera una víctima, en el sentido que yo estoy hablando, es una violencia que generamos todas las personas que estamos acá. Entonces, desde ya digo que hay una pequeña formación, así como tenemos nosotros, una muy pequeña formación, muy silvestre, no metódica. Tenemos estructuras para sostener a la víctima. Pregunta errónea, porque nunca es una víctima. Es muy raro que encontremos personas con una ecología tan empobrecida que estén solas de absoluta soledad en el mundo. Siempre es una familia, siempre es el lugar de trabajo de la víctima. Yo hablé con ella, hoy le pedí permiso para poner el ejemplo. Yo trabajo con una profesional que su sobrino, su 21º sobrino, y ella no tiene hijos, murió en un accidente de moto. Ustedes no se dan una sola idea cómo cayó el desempeño de esta mujer en el lugar donde trabajamos juntos. ¿Hay un abordaje para las víctimas que tenga que ver con lo holístico? Tenemos formación teórica, tenemos formación académica para pensar qué es lo que hacemos cuando tenemos una víctima delante nuestro, más que dar la solución. Esta persona viene a reclamar dinero. Bueno, vamos a darle una buena suma de dinero. Y mientras tanto son 2 años o 3 años de maltrato. Y 2 años o 3 años en donde, y porque se supone que lo mío termina con la sentencia. Entonces le doy dinero, por ejemplo, para su terapia, porque estamos hablando de salud mental, ¿verdad? Me ocupo, por casualidad, de ver si esta persona está haciendo terapia. Tengo la posibilidad de seguir cada sentencia que dicto, que fue de la vida de la gente. Se los voy a decir con todas las letras. No tengo tiempo. Tengo la lengua afuera. Trabajo hasta las 11 de la noche todos los días. Es más, no sé qué estoy haciendo acá. Tendría que estar trabajando. Y el punto es que no lo tenemos. Ustedes, por ejemplo, en los esquemas de atención a una víctima, vuelvo a insistir, de un hecho violento generado por la sociedad, pueden inmiscuirse o pueden tener facultades para trabajar con las personas con las que esa persona trabaja. Parece un trabalenguas, ¿no?
Porque cuando una persona es víctima, su desempeño laboral se cae a pique. Cuando una persona es víctima, le cuesta mucho estudiar. Hay un abordaje, por ejemplo, que nos permita preparar exámenes de un chico que se llevó todas las materias porque a su papá le pegaron un tiro en el negocio que atendía. No. Entonces, vuelvo y para ir cerrando la idea, ¿verdad? Vine a hablar de las deudas. A mí no me interesan mis logros, ni los logros de ustedes, no se enojen. Tenemos que modificar nuestra mirada y la vulnerabilidad temporal, permanente, discapacitante, cuando se trata de una víctima, la estructura, el abordaje es completamente distinto. La primera cuestión que tenemos que evitar es revictimizar. La victimización secundaria. ¿Tenemos en cuenta, por ejemplo, que la víctima siente vergüenza de ser víctima? Y no hablo de la víctima de una violación, alguien que se cayó en el colectivo. Parece que sí. Por ejemplo, los hombres nos caemos en el colectivo igual que las mujeres, ¿sí? Pero solamente un 10% de los hombres reclaman por accidentes en transporte público de pasajeros. Bueno, ¿qué esperanza tengo como juez que trabaja con perspectiva de género? Las mujeres se atreven a pedir y vencen la vergüenza, que también la deben sentir, no me cabe ninguna duda. Pero resulta que el 90% de los reclamos son de mujeres. ¿Entendemos eso? ¿Sabemos que no tenemos que volver a victimizar? Me parece que no lo sabemos. Y le hacemos contar de vuelta lo mismo. O, por ejemplo, tomé una audiencia de una violencia y la señora estaba en algún lugar bastante desesperada por hablar. Y me costó unos minutos hacerle entender que yo no necesitaba escucharla, que había leído todo, que si ella quería hablar yo le iba a escuchar, pero no le iba a preguntar para que me vuelva a contar cómo la habían golpeado, cómo la habían insultado, cómo le habían escupido la cara. Al final no me contó nada y pudimos hablar de otras cosas. ¿Qué hacemos cuando trabajamos con víctimas? ¿Cuál es nuestro compromiso? Vaya que tenemos compromiso. ¿Sí? No estarían acá ustedes, por ejemplo. No se me hubiera convocado a mí a hablar y no hubiera venido si yo no tuviera un compromiso, si ustedes no tuvieran un compromiso. ¿Qué compromiso tenemos frente a las víctimas? ¿Cuál es nuestra deuda como sociedad? Desde el campo de lo jurídico, de lo médico, de lo sociológico, de la seguridad, de la economía. ¿Qué hacemos por las víctimas? Porque las víctimas se llaman víctimas porque la sociedad no funcionó. Me interesa transmitirle esa noción. Estamos en deuda. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Cuántas resonancias deja en el aire lo que acaba de compartir Carlos para quienes trabajamos en el campo de la salud mental. Veía la cara de Ángeles Geist, que ahora va a tomar la palabra haciendo así detrás de la espalda de Carlos. Ángeles nos va a hablar, el título de su charla es Imaginarios algorítmicos, narrativas de salud mental para las próximas décadas. Casi siempre hay que escuchar lo que está pensando en el ascensor Ángeles López Geist, porque casi siempre lo que ella está pensando en el ascensor y comentándolo como un comentario de vecindad es aquello de lo que se va a hablar 1 o 2 años después. Adelante, Angie. Hola. Bueno, yo voy a hacer una suerte de resumen porque en realidad voy a plantear 5 temáticas que son relativamente nuevas en el campo de la salud mental y que requieren un pensar en conjunto interdisciplinariamente. ¿Así? ¿Ahí? ¿Así? Bien. A la salud mental y a la salud mental pública le toca estudiar detenidamente algunas cuestiones de este siglo en curso. Y hablo de algoritmos o de imaginarios algorítmicos para hablar de inteligencia artificial. A mí no me gusta hablar de inteligencia artificial, no me gusta esa imagen antropomorfizada, ¿no?, de esas cuestiones humanoides, ¿no?, de la máquina inteligente y los seres humanos estúpidos. Y me parece que tenemos que salir de ahí
Los algoritmos no vienen de la informática, no tienen por qué ser tan secretos, son secretos porque están patentados, porque tienen dueños privados de pocas empresas a nivel mundial, y por eso todas las empresas que están compitiendo por los programas de inteligencia artificial están pidiendo desesperadamente regulaciones que no hay en ningún lado. Los algoritmos son aquellos, los que estudiamos medicina, ¿se acuerdan que en algún momento todos nos fascinamos con esos árboles de decisiones que parecían resolver mágicamente la cuestión de los manejos clínicos? Y después en la práctica veíamos que en realidad nunca el paciente cabía en ninguno de esos algoritmos, que siempre había datos que no estaban, perspectivas que no estaban, y que uno tenía que usar otras herramientas, no las ya prefabricadas artificialmente. O sea que se trata de eso, de algunos recursos básicos que por supuesto pueden acumular datos, o sea, por supuesto que los algoritmos nos van a ayudar a la producción de conocimiento, ayudando a la ciencia, pero no pueden participar de la producción de sentido, porque eso es permanente y es histórico y es contextualizado, ¿no? El problema no es que se diseñen programas parecidos o emulando las redes neuronales humanas. El problema es cuando las personas empiezan a incorporar cierto estereotipado de pensamiento y empiezan a deshumanizarse y a tomar decisiones como si fueran robots. Por otro lado, ¿quiénes son los narradores de la inteligencia artificial? Los narradores de la inteligencia artificial son los publicitarios, los políticos, los empresarios, los cinematógrafos o los videojuegos inclusive, pero quienes diseñan realmente son, bueno, los diseñadores. Con esto lo digo por ejemplos que voy a decir después. Voy a pasar al segundo tema, que es la relación entre algoritmos, desinformación y toma de decisiones. La cuestión de la desinformación, ustedes saben que la UNESCO pidió que no se use la palabra fake news, o sea, noticias falsas, para hablar de, porque las noticias falsas no tienen la estructura de una verdadera noticia, piden hablar de desinformación. Como existe toda una cuestión donde los algoritmos toman decisiones, también esto hay que desmitificar. ¿Toman decisiones? No, las personas toman decisiones. Y en ese sentido hay un librito muy interesante que se llama La automatización de la desigualdad, de Virginia Eubanks. Dice que son herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres, y describe varios ejemplos de departamentos estatales de Estados Unidos cuando tienen que dar beneficios sociales. Entonces describe algo que pasó en el siglo pasado y que es muy común, pero es valioso que desde este país este testimonio y esa investigación tan seria. Ella observó y documentó que cuando se informatizó, o sea, cuando IBM puso todas las máquinas en las dependencias estatales, donde se pedían los subsidios y los beneficios, curiosamente despidieron a todos los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque los usuarios o las personas que demandaban beneficios podían sentarse frente a una máquina y llenar un formulario de muchísimas hojas. ¿Qué pasó? La observación es que cuando pasó eso, las personas beneficiadas cayeron en número abrupta y llamativamente. ¿Por qué? Porque cuando se llenaba el formulario y alguien cometía un error, el sistema lo interpretaba como falta de colaboración. Ya no había interlocutores humanos que pudieran ayudar en la cuestión y la persona pasaba a ser el último de la lista. Un buen ejemplo donde los algoritmos y la tecnología es usada en contra del ser humano, lo cual no puede ser así. Tenemos que replantear qué estamos haciendo y qué cosa mágica le ponemos a los algoritmos creyendo que van a resolver un montón de cosas. Vamos a tener que convivir, escuchar muchas cosas asombrosas. En medicina hay un montón de avances donde evidente, pero ojo, porque los sesgos de la introducción de datos, de la selección de datos que se ponen, son los mismos sesgos prejuiciosos y de dominio sobre ciertas poblaciones. Por eso Eubanks habla de asilos digitales. Y a mí me sonó fuerte la palabra asilos digital, porque ella dice, son personas que quedan encerradas, hay muros, ya no tienen interlocutores válidos, en un sistema del cual no pueden salir, ¿no? Entonces, cuidado, porque nosotros seguimos preocupados por si se levantan paredes y se bajan paredes, si se cierran, si se abren,
y permitimos sin querer que el pensamiento manicomial y el pensamiento de dominio sobre el otro circule de maneras muy poco visibles, pero mucho más efectivas. La otra cuestión, bueno, como otro ejemplo de influencia de algoritmos, es, ¿pueden los algoritmos producir o ser responsables en parte de genocidios? Pues sí. Tenemos el ejemplo de la masacre de los Rohingya en Birmania en el año 2016. Los militares birmanos, son budistas en su mayoría, persiguieron y masacraron a la minoría musulmana. ¿Cómo lograron esto? Con el apoyo de la población que durante muchos meses recibió a partir de Facebook una enorme cantidad de información falsa en contra de esta minoría. A partir de la actuación de Amnistía Internacional, las Naciones Unidas aceptaron que esto había sido un genocidio, pero esa no es la noticia. La noticia es que Facebook aceptó la responsabilidad de no haber puesto suficiente control sobre los algoritmos que deben controlar los mensajes de odio. Ahora, en cuanto a nosotros como integrantes del equipo de salud, hay otra cuestión que nos interesa y es ¿por qué creemos en la información falsa? ¿Y por qué nos resistimos a corregir nuestras creencias? Bueno, hay muchos papers de gente joven, gente del área de comunicación y gente del área de las neurociencias que estudian esta cuestión. Entre otras cosas, el otro gran tema, y a raíz de todo esto, son las diferentes alfabetizaciones. Hay gente que cree que para entender la inteligencia artificial hay que estudiar tecnología digital, informática. Pues no. En todo caso, es necesaria una alfabetización informacional, sin saber las fuentes, saber qué información, qué datos o qué conocimientos valida o validamos, pero básicamente es una cuestión mediática, es una cuestión de la maquinaria de producir sentido. Tenemos que insertarnos, tenemos que saber algunas de estas cosas, porque la lógica de los medios también funcionó entre nosotros, cooptando una cantidad de cosas. Antes alguien sacaba una propaganda por la institución que tenía, ¿no? Una cosa eran los medios y otra las instituciones, pero ahora vemos que las instituciones se configuran alrededor de la lógica mediática. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser introducidas, sobre todo para aquellos que trabajamos con el psiquismo humano. Bueno, el otro gran tema, el cuarto gran tema, es la cuestión del cambio climático. Y en ese sentido, a mí me conmueve que los psiquiatras jóvenes, en la institución nuestra, en APSA, hay una enorme cantidad de gente extremadamente preocupada por la cuestión, no solamente por la ansiedad climática, sino por cambiar algo, por instalar algo. Necesitamos algo de cambiar las mentalidades, por más que el paradigma de mentalidades ya quedó obsoleto, ¿sí? En APSA, en pandemia, se armó un grupo de trabajo sobre salud mental, ambiental y urbana. Y nos obligó a interactuar con una disciplina muy ampliada, que es la otra cuestión. El futuro nos dice que no nos alcanza con que el equipo de salud mental eventualmente se relacione con los sociólogos o con los abogados. Necesitamos a todos, necesitamos una verdadera ecología de saberes. Entonces estuvimos en interacción no solamente con abogados, con bioquímicos, con ambientalistas, con activistas ambientales, con arquitectos, con urbanistas, con ingenieros agrónomos, con geógrafos. ¿Y qué pasa con los geógrafos? Nos trajeron conceptos que nosotros no manejábamos exactamente. Nos hablaron de justicia territorial, justicia espacial, espacios relacionales. Entonces dijimos, pero caramba, la ley de salud mental hay que dar una vuelta entera en relación a que no alcanzan con los dispositivos y las viviendas apoyadas. Tenemos que lograr que las personas tengan derecho a la ciudad, que la puedan usar, que se puedan apropiar de ellas. La última cuestión es la necesidad de narrativas subjetivantes, en el sentido de Foucault, para construir, para imaginar, para imaginarizar, en el sentido de Bourdieu, un futuro posible, aspirando a una realidad donde la dignidad humana no sea solamente el ejercicio de los derechos humanos, sino la capacidad y la disponibilidad de ofrendar al otro humanidad. Una ética del cuidado más allá de la ética de la justicia.
Bellísima, bellísima intervención de Ángeles, tenemos para mucho. Yo le escuchaba a Ángeles recién y pensaba, coincido. Claro, venimos trabajando juntos hace años, escribiendo documentos juntos. Es muy bella esa última parte de las narrativas subjetivantes, que se suele decir de manera mucho más sencilla. Vamos bien con el tiempo, tenemos tiempo para escuchar a Hugo Mercer y después para hacer un ida y vuelta con las cosas que se nos van ocurriendo a los que tomamos la palabra primero. Hugo, por favor. Bueno, gracias. A mí nunca me tocó ir en ascensor con Ángeles, pero me gustó escucharla. Yo querría plantear algo contribuir desde la sociología de la salud. Cuando conversé con Santiago sobre esta mesa y el carácter que él le pretendía dar, me permitió algunas osadías. Y lo que yo querría invitar a pensar conjuntamente una propuesta, como si fuera una propuesta de un proyecto de investigación de investigación orientado a formular políticas públicas o a repensarnos en el campo de la salud mental. Y lo que pienso es que la salud pública sabe bastante cómo prevenir, cómo atender, cómo rehabilitar. No sé si sabe bastante, pero se ha dedicado fundamentalmente a eso. Pero nos falta algo de lo que se habló previamente, que es anticiparse a los problemas, construir salud, construir una sociedad más digna, una vida más digna, algo de lo que se ha venido hablando en el día de hoy. Si uno revisa la bibliografía, se encuentra que en las últimas décadas hay algunas investigaciones y algunos países que adoptan políticas de salud orientadas a... Cerca del micrófono así, bien cerquita de la boca. Ahí va mejor. Hay países o investigaciones que demuestran de que se puede hacer mucho para mejorar la salud. Un investigador que trabajó mucho en eso comenzó a hacerlo a partir de la década de los 50, preguntándose cómo alguna gente hace para mantenerse sana, sobrevivir dificultades, tener la energía como para luchar con situaciones de mucho sufrimiento y de mucha adversidad. Este sociólogo se llamaba Aaron Antonovsky. A mí me impresionó mucho su contribución, todo lo que él estudió primero con pacientes de tuberculosis en Estados Unidos, después con gente que había sobrevivido a campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y él construyó un concepto que se llama sentido de coherencia. No voy a extenderme mucho, pero él dice que el sentido de coherencia es un constructo teórico a partir de tres grandes ejes. Uno es la comprensibilidad, la capacidad de comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, ordenarlo, entenderlo, anticiparnos a por qué ocurren y cómo ocurren las cosas que suceden a nuestro alrededor. Un segundo eje es la manejabilidad, es contar con instrumentos para entender y cambiar situaciones, cambiar las adversas o acrecentar las favorables, poder manejar instrumentos. Instrumentos pueden ser relaciones sociales, recursos materiales, idiomas, conocidos, manejar la empatía pueden ser instrumentos. Y el tercer eje es la significatividad, o sea, darle sentido a las experiencias, a nuestra historia, a lo que hemos vivido, que entre dentro de un todo coherente y que oriente la forma en que nos manejamos en el mundo. La articulación entre estos tres grandes ejes le permite dar nacimiento a ese constructo que se llama sentido de coherencia. Y se aplicó mucho, lo aplicó él, generó trabajos interesantes y se está aplicando más de 50 años después en varios países
que desarrollan políticas de promoción de la salud utilizando este concepto. En Argentina no tenemos experiencia de ese tipo de políticas, pero sí tenemos en común población que ha sufrido masivamente problemas de agresiones, o sea, lo que recién hablaba sobre víctimas. O sea, tenemos un amplio abanico y seguimos teniendo de conjuntos poblacionales que han sufrido y sufren problemas, entre otros los problemas de salud mental. La hipótesis para este proyecto, supuesto proyecto de investigación, es qué pasaría si pensamos en la gente que ha sobrevivido al sufrimiento del terrorismo de Estado. ¿Qué pasa si pensamos, y tenemos bastantes casos en la Argentina, gente que han sobrevivido a la masiva violación de derechos humanos y han encontrado fuerza y sentido como para sobreponerse, reorientar su vida y la de otros? ¿De dónde sacaron los recursos? ¿Pesó en ellos algo del sentido de coherencia? ¿Tuvieron sentido de coherencia que les dio fortaleza como para poder reconstruir su vida y las de otros? ¿Podríamos y sería necesario investigar si entre ellos también hay sentido de coherencia? ¿O bastaría con que revisemos la experiencia histórica y digamos sí, que lo que pasa con las madres, abuelas, hijos, demás familiares, amigos de víctimas, los que logran fortalecerse es porque pesa en ellos o está presente un sentido de coherencia? Si eso es así, ¿podríamos construir políticas públicas que fomenten poblaciones o conjuntos poblacionales con un sentido de coherencia más alto que los proteja frente a daños, riesgos, sufrimientos? Hay países que lo están ensayando. Finlandia, Japón, en especial los países nórdicos, hay experiencia al respecto. En Argentina lo que tendría sentido es pensar una política de salud mental no solo vinculada a quienes sufren padecimientos de salud mental, sino a todos aquellos que tienen algún tipo de sufrimiento y que pueden promover salud para ellos y para los demás. Podría apoyarse también en esa articulación que ya se hizo referencia hace un ratito respecto al vínculo entre derechos humanos y salud. Sería una alternativa como para pensar una política de salud anticipatoria, no solamente curativa, no solamente asistencial. Creo que hay una posibilidad de abordaje diferente de lo que se discute generalmente respecto a salud mental o los casos de enfermedad o daño de pacientes, sino pensarla como un problema colectivo que afecta al conjunto de la sociedad y sobre el cual podemos proponer y aplicar medidas alternativas, medidas innovadoras, medidas que también van a ser más dignas porque van a fomentar mayor participación social, menor intervención disciplinaria o profesionalizante, y con los estigmas que eso a veces acarrea, y pensar la salud mental desde ese espacio, el espacio de la salud, no de la enfermedad mental. No sé si está claro el proyecto de investigación al que estoy invitando, pero pensar una salud pública que actúe en esa etapa, que recoja lo mejor de nuestra triste experiencia al respecto de violaciones a los derechos humanos y el sufrimiento colectivo que eso genera, y desarrollar una política de salud mental que cree mayor sentido de coherencia, sujetos mejor dotados de recursos como enfrentar las adversidades y no solamente sobrellevar transitorios momentos de sufrimiento. Gracias.
Bueno, me siento muy satisfecho por haber podido hacer esta mesa. Tenemos 10 minutos todavía. Les agradezco, los reté de antemano, les pedí por favor que no se pasen. Esto último que decía Hugo me hace acordar, todos ustedes deben estar familiarizados con el concepto freudiano de Sigmund Freud de el malestar en la cultura. Existe, según Freud, un cierto malestar que es inevitable y que deviene del hecho de aquello a lo que cada individuo tiene que renunciar para ser aceptado por los demás. Esa renuncia pulsional, sin la cual se termina en la cárcel o se termina en alto conflicto o en la soledad, esa renuncia pulsional genera un malestar que cada cual lo sobrelleva como puede. Pero luego vino Herbert Marcuse, el filósofo y sociólogo alemán norteamericano, que nos vino a hablar del malestar sobrante. Esto lo citaba mucho Silvia Bleichmar. Ese malestar sobrante, que no es el malestar de la cultura, que es íncito, que es inmanente, que es inevitable, aún en el mejor de los mundos, con todas las necesidades satisfechas, locura va a haber, algo de arbitrariedad va a haber, aún en nuestras mejores utopías. Lo que tenemos que combatir es ese malestar sobrante, que es el resultado, podemos decirlo de muchas maneras, yo quiero decirlo, de la injusticia social. Es el resultado de la injusticia social, de un mundo que se nos torna cada vez más invivible, que aumenta de temperatura, que concentra la riqueza, un mundo en donde se mueren 5 millones de niños menores de 5 años cada año por falta de alimento, donde los políticos parecieran hablar en otro idioma, donde los estados nacionales han quedado muy debilitados frente a las grandes corporaciones transnacionales, donde hasta el concepto burgués clásico de democracia inventado en el siglo XVIII no termina de funcionar como mecanismo de contrapeso. Entonces creo que más que nunca, como dijeron todos quienes me acompañaron, como dijo Ángeles, tenemos que empezar a mirar por el vidrio, por el parabrisas y no por el espejo retrovisor, ampliar nuestras disciplinas, dejarnos abrir los poros para dejarnos contaminar en el sentido amoroso por el pensamiento ajeno y volver a decir, como decía Enrique Pillon-Rivière, el grupo siempre sabe más que el individuo aislado. Yo les agradezco mucho la presencia a todos ustedes y les propongo que hagamos, si tienen ganas, alguno se quedó con algo para agregar y abrimos un poquito el micrófono a las personas que están presentes. Tenemos unos minutos más. Gracias. Allá hay una pregunta. Sí, ahí viene el micrófono, te lo van a acercar. ¿Vos querés decir algo, Carlos, mientras? Bueno, pero capaz podés decirlo en voz alta. ¿Sí? Y no quedarnos con el tema de la enfermedad. Eso, así que bueno, sobre todo esto del planteo de la sociología de la salud, me parecía como aportar esa parte de que los medios son importantes y que tienen que ser aliados para que logremos el estado de salud de todos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere sumarse y agregar algo?
A mí me interesaría seguir un poco tu línea de pensamiento, porque se habla del poder mediático, vos hablaste claramente de eso, y yo no estoy diciendo, ojo, no es que desayune mal ni nada de eso, que no tenemos posibilidad alguna de modificar, sino al revés. El poder mediático de las redes sociales lo construimos las personas que usamos. ¿Somos manipuladas esas personas? Sin dudas que sí. ¿Hay algoritmos que condicionan el contenido de lo que vamos a propagar? Sin dudas que también. Pero me parece que en la medida que operamos como profesionales, en el campo mediático de enorme difusión de las redes sociales, tenemos una responsabilidad. No es poner perritos y gatitos y no es poner insultos políticos. Me parece que podemos asumir un compromiso en torno a qué contenido, qué nivel de violencia, qué nivel de manipulación, qué nivel de silenciamiento, de invisibilización ponemos y volcamos en las redes. ¿Qué proyecto tenemos? Y Hugo nos acaba de regalar prácticamente un proyecto fascinante para que nos sumemos. Bueno, resulta que esto lo usamos solos, lo usamos en soledad. Y con esto podemos hacer bien. El hilo conductor, ¿no? Me gustaría resaltar esto. Y lo miraba a Víctor y decía, una salud, el lema de este evento. ¿Puede haber una salud? ¿Puede haber salud mental sin pensar en derechos humanos? Esa rémora de pensamiento biomédico y jurídico vinculado a la peligrosidad, ¿podemos cambiarlo por esto que decía Carlos, por el concepto de víctima, tener una mirada amorosa a la que nos invita siempre Santiago? Angie traía, la doctora Ángeles, traía el concepto de humanización. Es imprescindible, uno no puede pensar hoy en tecnologías no humanizadas. La salud pública tenía funciones, ustedes me enseñaron a mí que tenía funciones de promover, de curar, de rehabilitar, de tratar, pero hoy hay otras funciones más que se incorporaron. La de predecir, por ejemplo, a través del genoma humano, de predecir enfermedades de generaciones que no han nacido. Y también perfeccionar al ser humano. Miren si necesitamos hablar mucho de humanización y del proyecto que Hugo nos trae. Para cerrar, quería recordar, venimos hace muchos años trabajando con el concepto de reduccionismo, un concepto central en epistemología, y el reduccionismo del que más se habla en salud es el reduccionismo biologicista. Y ahora te paso el micrófono para ahí, por favor. Acá, levante la mano, así lo ven, ahí está. Pero también existe el reduccionismo legalista, el reduccionismo psicologista, el sociologista, el reduccionismo. Necesitamos salir de los reduccionismos y ir hacia una disciplina ampliada, como decía Ángeles. Sí, por favor. Más o menos, decilo. Igual es un tema complejo. Por cierto, Christopher, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando dentro de las facultades la línea que se lleva es poder diagnosticar a las personas en base a lo que dicen los libros. El trabajo con las comunidades es muy poco, por no decirlo casi nulo. Y las políticas públicas, cuando uno trabaja con las comunidades, sobre todo en lo ambiental, cuando se evalúa un proyecto ambiental instalarse en dentro de las comunidades, te das cuenta que lleva un modelo muy hegemónico. Christopher, como siempre pasa, lo último es lo mejor. Excelente lo que vos quisiste dar a entender recién. Este pin que tengo acá es de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, donde pensamos esas cosas.
Y sería buenísimo que estés en contacto para seguir pensando eso. Muy buena tu inquietud. Muchísimas gracias. Entregamos puntual, doctora Sánchez Cabeza. Gracias.